Hablamos de sostenibilidad y de resiliencia urbana en este foro y en muchos otros foros, pero cada día tengo más presente que no podemos hablar de resiliencia urbana si no tenemos equidad económica y tenemos equidad social. Y si desde la movilidad no trabajamos por esos aspectos que están delante de nosotros a diario, pero muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Si hablamos de movilidad y de resiliencia, ¿desde qué lugar estamos accionando nuestros proyectos para esa movilidad? ¿De qué tipo de movilidad en realidad estamos hablando? ¿Para qué y para quién estamos trabajando y desarrollando los proyectos? Porque hablar de la ciudad como un ente abstracto, como si estuviera allí y que pudiéramos como tocar, me parece que ya no lo podemos hacerlo. Y la movilidad en realidad es como, para mí por lo menos, como es un medio, pero también es un fin en sí mismo. Unos atacan al medio, otros atacan al fin, y al final hay un conjunto de mediaciones que son las que, desde mi punto de vista, tenemos que intentar observar, porque ya es bastante complejo estudiar la ciudad hoy en día, estudiar la movilidad en cualquier aspecto determinado, y cómo podemos ir afinando y poner apellidos a esa movilidad, que no es solo movilidad y resiliencia, sostenibilidad, sino qué apellidos ponemos, ¿no? Mercedes estaba hablando antes de accesibilidad, de la diversidad funcional, pues eso es ya un apellido bastante concreto, ¿no? Y así podíamos seguir. Me gustaría hablar como entendiendo que las ciudades que tenemos hoy, y lo estamos viendo también estos días, parece que no son lugares tan deseables para vivir, por lo menos para muchas personas. Y me pregunto por qué las ciudades empezamos a ser conscientes, en realidad, yo creo que nos generan un desgaste físico tan grande para la población que residimos en ellas. Entendiendo este desgaste que es también la condición que determina nuestra existencia y nuestra experiencia urbana, y no es solo es una cosa momentánea, ¿no? La ciudad y también con ella la movilidad, creo que es esta entidad productiva que en realidad nos tiene en permanente estado de sustracción muchas veces y de fuerzas entre el equilibrio de los aumentos del tiempo de trabajo y ahora lo vemos más, ¿no? Yo creo que actualmente, y no quiero centrar esta charla en la pandemia, pero la pandemia nos enseña y nos pone delante las cosas que estamos viendo, yo creo que actualmente no hay una crisis, sino que nos tenemos que referir a ella como este eco un poco definitorio de lo que estamos viviendo, ¿no? En realidad, en estos minutos quiero insistir en las condiciones políticas, psicológicas y corporales de la movilidad, por lo tanto, las condiciones afectivas de la movilidad. Creo que tenemos y podemos ver alguna serie de cosas y lo que os propongo es como enseñaros o mostraros una pequeña investigación que está arrancando, pero que me gustaría como darle más potencia, conectada con un proyecto que ya está terminado recientemente, pero que me parece que está bien compartirlo para entender que creo que aporta un punto de vista y un punto de trabajo y de proceso que en realidad creo que todas las ciudades podrían tener o incorporar. La reflexión que quiero hacer la dejaremos para el final y voy a partir como de este lugar para contar la experiencia, ¿no? Yo creo que hay una cosa que podemos referirnos y me gustaría que nos fijemos es como en los cuerpos de la movilidad, ¿no? O de algunos aspectos de la movilidad contemporánea, ¿no? Entendiendo esta reflexión como sencilla, ¿no? Si uno no se mueve, si tú no te mueves, en realidad otros se mueven por ti. Entender la balanza y el equilibrio de fuerzas que se produce en la movilidad contemporánea creo que es como esencial. En realidad, yo creo que antes de la pandemia, y podemos recordarlo, ¿no? En realidad triunfaba la excitación, ¿no? El moverse a diario. Moverse es un atributo o era un atributo de prestigio social, ¿no? De repente no moverse también vuelve a ser un atributo de prestigio social. No tengo que salir a la calle, puedo trabajar en mi casa, porque hay personas que no pueden hacerlo, ¿no? Antes el fin no era moverse, sino que se trata de estar instantáneamente en cada lugar. Entonces, yo creo que ahí hay reflexiones que nos tenemos como que hacer y quiero contaros esta aproximación un poco específica porque creo que como arquitectos y urbanistas y como gente que está interesada en temas del movilidad, yo creo que hay muchas vías de enfrentarse como a esta idea del proyecto, entendiéndolo para mí más como un proceso en la ciudad, ¿no? Así que voy a compartiros como algunas imágenes que pasan de esta introducción para entender este concepto, ¿no?
cómo son los cuerpos que en realidad sí se están moviendo y cómo son los que no se mueven en la ciudad, ¿no? Yo creo que hemos tenido esta idea de estar instantáneamente en cada lugar, pero no digitalmente, sino con esa presencia, ¿no? Cogemos un libro y lo queremos ya, lo queremos mañana, ¿no? La cena la queremos ahora mismo en casa, ¿no? Mauro, disculpa. Sí. ¿Estás intentando compartir la pantalla? Porque No, no... ahora la Vale, voy a compartir. he entendido mal. De acuerdo, teníamos esa duda desde el equipo motor. Gracias, ¿eh? Y en realidad la movilidad que se encuentra o se encontraba y se sigue encontrando, ¿no? Como en un estado de excitación como tan alto que en realidad son los cuerpos que necesitan, ¿no? Sostener o no lo necesitan, pero que está sucediendo de esta manera. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Así es, ahora sí. Esta imagen que ilustró un texto que escribí acerca de esto que estoy hablando, como en el mes de julio, me gusta y ilustra muy bien esto que estamos diciendo, ¿no? Como este estado de ansiedad en la movilidad. Este es un mapa de la Ciudad de Madrid realizado por el equipo que hablará mañana, de Mar y Pablo, de 300.000 kilómetros, donde tenemos las condiciones, ¿no?, de los nodos de movilidad en abril de 2019 y también las de abril de 2020 en base a unos datos del Ministerio de Transportes que estuvo compartiendo en esas fechas, ¿no? Vemos articulaciones, qué lugares se conectan más, qué lugares se conectan menos y vemos sobre todo, lo podemos ver como la intensidad de la movilidad que en todos estos meses se ha rebajado. Pero ¿quién se estaba moviendo en realidad y quién no se estaba moviendo? Hablando de... Voy a poner esto aquí. Hablando de los cuerpos, de la movilidad, los cuerpos precarios de los riders, en este caso, han sido uno de los grandes temas, ¿no?, en todo este momento, pero ya lo eran antes. Entonces, tenemos que entender mi propuesta es que entendamos como varias cosas, ¿no? Cómo en realidad ciertos procesos asociados a una movilidad como sostenible, en este caso como en bicicleta, se traduce en algo muy poco eficiente en la ciudad. Y la reflexión es la siguiente, ¿no? Como si queremos seguir siendo como realmente los seres vivos menos eficientes, en este caso, para conseguir la comida que podemos necesitar, tenemos que pensar que en muchos de estos casos son los cuerpos de los riders los que gastan los que gastan muchas más kilocalorías que a lo mejor el paquete de arroz que están llevando a la casa de alguien, ¿no? Con lo cual, por supuesto, las decisiones de movilidad son un tema afectivo y son un tema donde podemos ser más conscientes, ¿no?, de las decisiones que tomamos, bien sea por nosotros mismos, bien sea por otros o bien sea por un objeto o por, en este caso, un alimento que esto. Entonces, vuelvo a insistir en esta idea que si tú no te mueves, otros se mueven por ti. En este caso, lo que me gustaría es que entendiéramos como que la movilidad es un asunto bien complejo también, porque es un entramado de procesos digitales, algorítmicos, que en realidad utilizan el cuerpo como parte de una máquina más compleja que no es humana y tampoco es tecnológica, ¿no? En realidad, el cuerpo es un poco como un peón digital que está en ese caso desgastando con esa energía y la poca eficiencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Si midiéramos la movilidad en vez de en metros o en velocidad, si midiéramos la movilidad en kilocalorías, por ejemplo, ¿no?, o en una unidad energética, ¿qué estaríamos como obteniendo, ¿no?, como resultado del movimiento de ciertas cosas, ¿no?, y también de personas a través de la tecnología como en nuestras ciudades, ¿no? Estos cuerpos son cuerpos múltiples, como representa el dibujo, pero que tienen también como sus dolores físicos, como sus dolores asociados como al dolor en el culo de la gente en la bicicleta que está todo el rato, ¿no? Los dolores en la rodilla o los dolores que se dan en el tobillo, ¿no?, cuando tenemos como esto, ¿no?, este tipo de proceso. Pero estos serían como, en realidad, los cuerpos precarios que se están moviendo en la ciudad, con pandemia o sin pandemia, ¿no?, porque esto lo único que ha hecho es acelerar lo que ya estamos viendo, ¿no? En realidad, esta idea que también, ¿no?, las empresas de la gig economy ponen sobre la mesa
tendría que ver cómo nos venden la utopía de Constant en realidad, ¿no? Los arquitectos sí sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Una idea donde el ocio puede ser parte de tu vida y todos podemos ser seres creativos que utilizamos la bicicleta solo un rato al día para hacer eso que tanto nos gusta y de paso llevamos, ¿no? Un paquete de arroz, por ejemplo, de un sitio a otro. En realidad, la utopía de Constant que venden las plataformas de la gig economy tiene que ver más con una distopía de una ciudad bastante precarizada que nos sigue agotando desde ese punto de vista, ¿no? Las plataformas en realidad tienen, pensarlo bien, como las mejores rutas en la ciudad. Tienen el punto más eficiente para ir de un sitio a otro, ¿no? Saben lo que comemos, en realidad podrían engordarnos, ¿no? Los gustos de cada persona, un montón de información que creo que es relevante no solo desde el punto de vista desde la salud, sino desde el punto de vista también de la movilidad. Yo creo que aquí hay un debate para generar como cierto conocimiento acerca de esto, ¿no? En realidad los cuerpos que se mueven es en este ensamblaje urbano que estoy un poco como comentando, describiendo, la cadena más frágil, ¿no? Es lo que tiene menos valor. En realidad, este sistema bastante ineficiente, y ahí vemos como, ¿no? Las grasas o la comida saludable que pueden llevar en las mochilas. Como dice una amiga, los humanos somos la única especie que en realidad gasta más energía para obtener un alimento que la que consume en realidad de él, ¿no? Del propio alimento. Y yo creo que esto es algo que está sobre la mesa en todas estas cuestiones de la movilidad y cierta eficiencia, ¿no? Como aparente. Sin detenerme tampoco mucho, este pequeño estudio que en realidad me gustaría y a mi equipo nos gustaría realizar, pero en una labor como transversal, tiene que ver ahora con los cuerpos que no se mueven, ¿no? Como en procesos, desde luego que en la no movilidad también generamos como un no consumo que en realidad lo que hacemos es ir engordando. Hay una epidemia bastante grande que tiene que ver con la obesidad y está muy relacionada con la movilidad o con la no movilidad, ¿no? Movernos o no movernos, yo creo que ahí hay una decisión consciente, ¿no? Que tenemos que manejar en nuestras vidas en realidad. Porque no es un asunto, y no lo estoy diciendo como un asunto personal y de responsabilidad individual, incluso lo apartaría de esta cuestión como del comer, sino que es un asunto totalmente urbano y muy asociado a las ciudades que diseñamos, ¿no? en ellas. Si vemos este color naranja, digamos, este exceso de azúcar, de grasas y de sales que afectan desde luego a nuestros cuerpos y al entorno donde los tenemos, tendríamos que ver la relación que tienen como con la ciudad y esto es algo que, bueno, comentamos con diferentes colegas en distintas charlas para entender que la ciudad deja de ser ese objeto que yo nunca he visto en realidad y tendría que es dónde están en realidad esos lugares que nos están como engordando. ¿Dónde están los dispositivos en la ciudad que tienen todas esas grasas y los azúcares, ¿no? Al lado de los colegios y quizás las grasas en los entornos más turísticos, ¿no? En las comidas rápidas, etcétera. Podemos empezar a evaluar nuestras ciudades desde este punto de vista y podremos tener los lugares que tienen más intensidad, por ejemplo, de la relación de la movilidad y en este caso la alimentación. Para mí la movilidad siempre ha sido algo como, no soy ingeniero, no lo hago desde las infraestructuras, pero tendría que ver con cómo cada entidad se replantea su propia movilidad. Es decir, cuál es la movilidad de un hospital, cuál es la movilidad de una universidad concreta, cómo decide un colegio tener su propia movilidad entre padres, alumnos, etcétera, ¿no? Yo creo que la movilidad tiene que tener, lo he dicho antes, nombres y apellidos como en estos lugares, ¿no? Y en estos casos yo creo que hace falta investigación. Compleja porque lo es, ¿no? Pero pues nos encantaría tener estos mapas, estas cartografías de la grasa en la ciudad, por ejemplo, ¿no? De los azúcares, cómo se distribuyen. En realidad tenemos un montón de mercancías no muy saludables que circulan por la ciudad, ¿no? Entender también su propia movilidad para ver cómo acaban en nuestro cuerpo, ¿no? Por supuesto, y no voy a entrar aquí, todo esto genera unas afecciones enormes que la pandemia de alguna forma ha quitado, pero en realidad son las que son a medio plazo y los que son más importantes, ¿no? Todo lo que tendría que ver con los trastornos ansioso-depresivos, la cardiovascularidad, bueno, etcétera, ¿no? Yo creo que lo sabéis. No voy a detenerme en estos temas, pero si alguien está interesado, pues puede consultarme y podremos trabajar sobre esto, ¿no? Me interesa que veamos esta relación, ¿no? El exceso de grasa en un cuerpo no es el exceso de grasa en el cuerpo, sino que es un exceso de grasa que está en la ciudad
y que quizás deberíamos plantearnos que esa grasa no tendría que llegar o no tendría que producirse o que no tendría que desplazarse o tener esa movilidad que acaba en lo que estamos viendo a la derecha, ¿no? Como en estas patologías que además no son como curables, sino que en realidad son crónicas y pertenecen al desarrollo de esta vida en la ciudad, ¿no? Os he contado como un ejemplo, pero en realidad podrían ser varios de cómo detonan o aparecen los proyectos, ¿no? Desde este tipo de perspectivas apareció el proyecto de Mares como un proyecto que, visto hoy con un poco de perspectiva, también quería hacer toda esta cuestión de la participación, que trabajaba y trabajo desde hace más de 10 años, la cuestión como desde la ecología, las iniciativas de ecología cívica, etcétera, y las cuestiones como también feministas, de los cuidados y en realidad de cómo los afectos nos construyen y construyen la ciudad. Mares es un proyecto que ahora mismo terminó. El nuevo Ayuntamiento de Madrid no ha querido continuarlo de esta manera, pero no tiene por qué continuarse en Madrid. Creo que cuenta una forma de pensar, una forma de hacer urbanismo, arquitectura, de trabajar en la economía urbana de la ciudad y bueno, pues ahí lo explico un poco para que también sean otras ciudades las que vean sus potencialidades y puedan implementarlo, ¿no? Mares tiene una estrategia descentralizadora de economía, es decir, de generar empresas desde la economía social, pero que impacten de forma positiva en los entornos urbanos que habitamos, ¿no? Se distribuye en 4 territorios de la ciudad y Mares, para el que no lo conozca, es un acrónimo de movilidad, alimentación, resiliencia, reciclaje, energía y los cuidados de lo social. Esto que estoy comentando tiene que ver como con este esquema de Mares, ¿no? Es decir, no son sectores separados y la vida tampoco se da atacando a cuestiones que son en lo público o en el espacio privado, sino cómo es la coproducción urbana de estas continuidades, ¿no? De nuestra casa al colegio donde están nuestros hijos, al lugar donde trabajamos o a la institución en la que desarrollamos como nuestra labor, ¿no? Esté en un lugar o esté en otro. Cómo se mezclan y se coproducen y desde ese lugar aparecen empresas nuevas, ¿no? Mares siempre ha tenido una aproximación muy territorial, se disgrega, no es un gran edificio en el centro de Madrid, sino se va a los territorios concretos. Y esto lo que quiere decir es que en ciudades medias, que me parece que es en realidad donde hoy están las grandes posibilidades, se pueden desarrollar estos proyectos. Mares trabaja desde la observación, desde la identificación, ¿no? De lo que ya está siempre en el territorio. Mares y en realidad como la aproximación desde la que vengo trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Este lugar donde el conocimiento está muchas veces en la ciudad. No venimos nosotros a saber porque en realidad sabemos poco, pero sí que ayudamos a acompañar y a alimentar ese conocimiento que está para detonar nuevos procesos como urbanos, ¿no? Os enseño algunos edificios, en este caso, que sí que se rehabilitaron de lugares que estaban como obsoletos para que sean los centros de estos hubs de energía, en este caso de reciclaje, ¿no? En Vicálvaro, en fase de su construcción, el de energía en el centro de la ciudad de Madrid, el de alimentación, ¿no? Con la primera cocina pública y colectiva donde los proyectos podían generar sus propios productos y a la vez los podían vender, desde luego con criterios de eficiencia energética, solar y desde la accesibilidad. Algo como el hub de movilidad que os quiero explicar mínimamente, simplemente para tener en cuenta de cómo también lo que estaba hablando Mercedes, por ejemplo, y lo que vamos a hablar estos días, lo concretamos en el diseño de un edificio, ¿no? Como en realidad un hub de la movilidad que se hizo en procesos de codiseño, con los agentes implicados, tanto los que estaban pensando, las administraciones, los vecinos, etcétera. Aquí lo veis en alguna de las maquetas. No solo son las personas las que vamos a habitar este proceso, sino que son también un montón de máquinas, ¿no? Estamos hablando de los cuerpos de la movilidad. Tendríamos que ver también cuáles son esos cuerpos que son en realidad objetos de la movilidad, ¿no? La movilidad está asociada también a las prácticas de las bicis pequeñas, la ciclologística, ¿no? Como todo un montón que estábamos incluyendo ya en el diseño y además venía localmente, en este caso el hub está en Vallecas, de conocimiento que habíamos adquirido en el propio territorio, ¿no? Me refiero a este tipo de objetos de la movilidad y tecnologías que hoy es en realidad más complejo, ¿no? Y me interesan estos objetos y tecnologías, pero en el sentido que eliminen como coches de la ciudad, ¿no?
Yo creo que hay una paradoja que se está dando, que a más vehículo eléctrico, más individualidad, en realidad dejamos de andar en la ciudad, porque los trayectos largos no son los que se cortan, sino que se cortan los cortos, ¿no? Y a mí me parece que este es un tema que deberíamos repensar también en conjunto, ¿no? Los cuerpos de la movilidad, lo hemos visto, generan esta precariedad y también algunos de estos objetos generan cierta precariedad por este clima de tener que llegar rápido a los lugares, ¿no? Podemos transformar, y el Mar de Movilidad hizo ese trabajo, estos cuerpos precarios en otra clase de cuerpos, donde la bicicleta se convierte en un agente de sostenibilidad porque tiene otro tipo de procesos, ¿no? Cómo nos movemos para cuidar con los niños y los mayores, ¿no? ¿Por qué lugares nos movemos, ¿no? Y qué estamos generando al movernos, o sea, ser conscientes de la movilidad que estamos generando. Algunas imágenes del proyecto de arquitectura asociado al proyecto de mares, en este caso de la movilidad, entendiendo que en el diseño también intervienen estos aspectos económicos, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? De lo que tiene que ver con asesoramiento a empresas de movilidad, lo que tiene que ver con la logística y la micrologística en los transportes de mercancías, ¿no? Con un taller, como no solo pensamos desde la cabeza, sino desde el hacer las cosas, ¿no? Para crear proyectos tan bonitos como, por ejemplo, lo que estaba trabajando la cooperativa del relevo, como cómo mantener una cadena de frío totalmente medida y con datos reales sobre elementos de ciclologística, ¿no? Por ejemplo, podría hablaros de muchos ejemplos que en realidad, y ya termino, generan lo que para mí es una ciudad resiliente, como decíamos, desde la equidad también social. Como estáis viendo, estos proyectos no vienen solo desde grandes empresas, son proyectos que se insertan en los barrios, ¿no? Donde hace falta cosas como lugares para guardar las bicicletas, lugares donde los mayores aprendan a tener o enseñemos a tener una movilidad también con otras capacidades, ¿no? Y algunas cuestiones que, bueno, podríamos entrar más en detalle, pero prefiero dejaros como las reflexiones que estamos tratando como de compartir en este rato, ¿no? Si, claro, tuviera que explicar este proyecto asociado además a los procesos de alimentación, de reciclaje, etcétera, pues serían muchas imágenes porque hay muchas personas implicadas, ¿no? Para mí el urbanismo también viene de trabajar en lugares como esto y de en realidad imbricar en esta idea de la coproducción urbana a toda una serie de agentes, de tecnologías, de objetos, unos nuevos, unos viejos, trabajando como en lugares desde que los diseñamos, los producimos y los podemos como llegar a contemplar. También hay proyectos muy bonitos, y termino, como cosas que sucedieron en Madrid, como el proyecto, por ejemplo, de Cómete Vallecas y de cómo una cooperativa de riders desde la economía social y desde otros presupuestos de no precarización se teje alianzas con la comunidad de bares, restaurantes y algunas tiendas de Vallecas para en realidad poder trabajar desde allí, y de repente una ciudad como Zaragoza abre este proyecto de Zámpate Zaragoza, que viene también linkado con este proyecto y se genera. Es decir, este tipo de transformaciones y de conocimiento abierto es el que a mí me gusta trabajar y disfruto mucho entendiendo que estos procesos pueden llegar a suceder. Me gustaría, para terminar, dejaros la reflexión que os dije al principio sobre lo que tiene que ver como con las cuestiones de movilidad, y si me permitís, me gustaría dar una definición aproximativa sobre la movilidad en el día de hoy, y que tiene que ver con cosas que sí que podemos controlar. No podemos controlar si Mares sigue en Madrid durante 10 años, no depende de nosotros, depende de un gobierno que viene nuevo. No podemos controlar si Bilbao quiere abrir un Mares, porque de repente podría ser una ilusión para trabajar. Pero hay cosas que sí que podemos controlar porque están más cerca nuestros, ¿no? Y aunque es más difícil, seguramente. La movilidad es un recurso escaso que tenemos que poner en valor para poder afrontarlo con honestidad. Cuando nuestro cuerpo es requerido en un lugar, cuándo es prescindible en un lugar, tener esa mínima reflexión. La ansiedad antes de la pandemia yo creo que no nos dejaba ver la movilidad como una escasez, y ahora sí que podemos ver la presencia como una abundancia. La presencia mía, por ejemplo, en este momento, la presencia vuestra en este momento, o la presencia en vuestros lugares, con vuestras comunidades o vuestras familias, ¿no? Tras el confinamiento conocemos que es la presencia lo que pone en valor nuestras prácticas, sean estas físicas o digitales. La movilidad, por lo tanto, es la capacidad
de una colectividad de desplazarse afectivamente para situar su presencia en el territorio. Os propongo, para terminar, una definición afectiva de la movilidad, que podemos mejorar, podemos cambiar, podemos transformar. La movilidad es el estado de emergencia o de necesidad o de ansiedad y deseo del desplazamiento de cada individuo y de forma de colectiva también en el territorio. Yo creo que cada desplazamiento es también un acto afectivo. Antes triunfaba la excitación, el moverse a diario, cuanto más y más rápido mejor. El prestigio social estaba atribuido a esta movilidad instantánea, pero yo creo que el fin no era moverse, sino tener esa presencia en cualquier lugar. Yo creo que podemos tener hoy una presencia mucho más actualizada en la ciudad o en cualquier lugar allá donde se nos convoca, donde nos vinculamos realmente. En realidad, moverse o no moverse es una gran cuestión. Muchas gracias por la invitación y podemos compartir algunos debates o algunas preguntas. Tenemos varias preguntas. Vamos a intentar trasladártelas de manera rápida. Comenta, bueno, tanto Pilar como Gorka, una pregunta inicial que yo creo que sí que ha quedado medio comentada, pero bueno, era para ahondar sobre ella. ¿Cómo podría implementarse un proyecto similar a Mares en otras ciudades? ¿Qué agentes lo impulsan? ¿Sería solo el ayuntamiento? ¿Hay muchos más públicos, agentes públicos y privados? ¿Qué tipo de agentes podrían, digamos, alistarse para promover este proyecto? Bueno, contexto como muy concretamente. Yo creo que los proyectos se generan como cuando existen vínculos que se pueden ir creando de esta manera, ¿no? Y cada lugar generará su propio proyecto. Yo creo que Mares no se puede, es muy contextual en un lugar y no se puede trasladar, pero sí que se puede trasladar como entender ciertas cosas, ¿no? En el caso de Mares, es un proyecto que viene lo has dicho antes, ¿no? Pero me parece bien interesante, que son las acciones de la Unión Europea, es decir, proyectos muy concretos y muy aterrizados que permiten que un agente como yo o como nosotros, que somos pequeños en realidad o medios, seamos socios de un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Madrid. Esto es algo muy novedoso porque el ayuntamiento se relaciona normalmente pues con entidades grandes y más fuertes, es así. Y ahí es donde aparecen los procesos, yo creo, de innovación radical en algunas cuestiones, porque los agentes pequeños o medianos estamos liberados de muchas cosas y podemos y tenemos la capacidad y el movimiento ligero para ser un poco más dinámicos, ¿no? En el caso de Mares, son 8 entidades que participaban, el ayuntamiento es un socio, pero también lo éramos nosotros, como Vic y SIC cuando trabajaba allí, Tangente, los grupos de la economía social, la Agencia para el Empleo o Acción contra el Hambre en este caso, ¿no? Como en una línea, pues como la ves, muy, muy larga de 8 socios que implementaban este tipo de procesos. Yo lo que animo es que tenemos que perder, y decía Mercedes antes desde su lugar, ¿no? Pero tenemos que perder como el miedo a la administración también, en el sentido de plantear los retos que tenemos delante. Si es que tenemos cosas que tenemos que hacer, que si no las ciudades nos agotan. Y no sé dónde vamos a vivir, porque el campo no es solo una solución temporal, ¿no? Para este tipo de cosas. Es decir, tenemos que mejorar nuestros entornos. Entonces, animo a quien nos está escuchando que desde su lugar y desde lo que a él le vincula y es su asunto, bueno, que en realidad que nos vinculemos, es que es lo que tenemos lo que podemos hacer. Y por último, porque bueno, vamos un poco mal de tiempo y bueno, la verdad es que hay bastantes cuestiones, pero estoy tratando de seleccionar. Nos lanza Gorka otra pregunta. ¿Qué cambios efectivos han logrado? Pero yo más diría qué cambios efectivos han logrado y qué grado de repercusión quizás ha tenido porque tú has hablado de zonas muy localizadas, bueno, barrios muy localizados. Entonces, entiendo que en esos entornos sí que tiene, bueno, un resultado, pero ¿cómo se ha intrincado la ciudad, Sí, te entiendo. los espacios, digamos, barrios intermedios? ¿Qué repercusión ha tenido? Bueno, al final tenemos que entender que desde este punto de vista, actuar en lo que yo sigo llamando también el urbanismo que podemos hacer hoy no es como estoy en un lugar y actúo sobre ese lugar. Ese lugar es un aglutinador. Pensemos que han pasado más de 13.000 personas, por ejemplo, por el proyecto de Mares
con casi 600 iniciativas económicas y 300 que han pasado por los asesoramientos y acompañamientos, ¿no? Pues hace 2 semanas, por ejemplo, veía una foto de un conocido, ¿no? Que estaba muy contento porque se ha abierto en Madrid varios, pero uno de los supermercados cooperativos, por ejemplo, que se llama La Osa, que está en Tetuán, en la parte de arriba. Nada que ver con ningún proceso ni territorio de los que Mares ha estado. Pero en realidad, Mares o otros proyectos son como catalizadores, son propiciadores, son proyectos que propician que se mueva como una determinada energía en una dirección para que pueda suceder, ¿no? Hoy hay un supermercado cooperativo en Madrid que está en el barrio de Tetuán, que ha estado en un proceso impulsado por Mares, con una serie de detonaciones que se hicieron en un barrio que es en Villaverde, donde estaba el mar, o está la cocina y el mar de alimentación. Entonces, lo que quiero decir es que las energías, como lo que decíamos, ¿no? O un proyecto que aparece en Vallecas que se replica en Zaragoza con personas de Zaragoza, porque el vínculo ha propiciado como ese lugar, es lo que yo creo que tenemos que confiar en esto. Creo que tenemos que confiar en los vínculos, tenemos que confiar en las cosas que nos mueven porque pueden llegar a estos sitios. No quiero extenderme, pero es así. Pues muchísimas gracias, Mauro, porque, insisto, la exposición ha sido de un grandísimo interés. Y bueno, darte nuevamente las gracias por tu implicación y por tu intervención, que ha sido realmente fantástica. Víctor, gracias a todos vosotros y a vosotras y a los que nos escuchan. Vale. Seguimos. Seguimos.